Entrevistamos a Raúl Álvarez, experto en inteligencia artificial aplicada en la defensa. ¿Quieres saber cómo se usa la inteligencia artificial en este ámbito? Por ejemplo, para monitorizar el entorno de un soldado. También veremos que la inteligencia artificial nos ayuda a defendernos, pero esa inteligencia artificial también puede caer en manos de gente malintencionada. Por ejemplo, un terrorista que utilice un dron para llegar a una masa de gente. Y también veremos cómo pueden utilizar la inteligencia artificial para difundir información falsa o suplantar identidades. Bueno, pues hoy tenemos con nosotros a Raúl Álvarez, que es especialista en tecnología, innovación e inteligencia artificial aplicada dentro del ámbito de la defensa. Tenía muchas ganas de hacer esta entrevista porque seguro que tiene un montón de aplicaciones prácticas bastante sorprendentes, ¿no? Y además es un sector del que se habla poco, ¿no? Y que es un sector que, bueno, luego trataremos este tema también, pero que tiene capilaridad en cuanto a desarrollo de tecnologías que luego se utilizan en ámbitos civiles y mucho más amplios, ¿no? Hola, Raúl, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Lucas? Encantado de estar contigo aquí en esta presentación. Fenómeno. Pues lo primero que te voy a pedir es que nos cuentes un poco cómo ha sido tu trayectoria profesional y cómo acabas, como nos pasa a muchos En de el nosotros, mundo. alucinando y aplicando la inteligencia artificial a tu ámbito de especialidad. Cuéntanos un poco también cómo llegas a ese punto. Muy bien, pues bueno, yo empecé como muchos en el mundo de la tecnología hace muchos años. Soy ingeniero de telecomunicación. La mayor parte de mi trabajo inicial estuvo en el mundo del software, las telecomunicaciones, el desarrollo y la integración de redes de satélite, etcétera, etcétera, etcétera. Algo bastante tecnológico. Estudié telecomunicaciones, donde después lo comentaremos, es muy gracioso que muchas de las tecnologías que se están utilizando ahora mismo en inteligencia artificial vienen o fueron ya utilizadas en procesado digital de la señal y telecomunicaciones ya hace décadas, como redes convolucionales, etcétera. Cosas que cuando las estudiabas no tenías ni idea de que se utilizarían en algo llamado inteligencia artificial 25 años después, pero bueno, son cosas que en su tiempo pues se estudiaban en la carrera. Estuve muchos años trabajando en tecnología, consultoría, software, telecomunicaciones principalmente, algo de finanzas, estuve trabajando mucho en el extranjero, televisión en el móvil y después, pues por cosas del destino y porque hoy en día el mundo de la defensa, básicamente software, comunicaciones, un montón de cosas que son aplicadas en el campo civil y en tecnologías duales, obviamente, pues acabé en una empresa de defensa, Brisador Espacial y Defensa, donde estuve trabajando pues algo más de 10 años y donde empecé a interesarme y a conocer el mundo de la defensa. Que básicamente, como he comentado, no os creáis que hay tantas diferencias entre el mundo de la defensa y el mundo de la tecnología tal y como hoy lo conocemos. Muchas de las cosas que hablaremos hoy de inteligencia artificial vienen del campo, llamémoslo civil o tecnológico, y son aplicadas al mundo de la defensa. Con lo cual, vengo del ámbito tecnológico, estudio telecomunicaciones, he trabajado en industria TIC, llamémoslo así, y en los últimos años, pues empecé a trabajar en el mundo de defensa y por cosas de, bueno, mi personalidad, lo diría así, a mí me gusta mucho estudiar y estar al día de todas las tecnologías que hay, pues hace unos 5 años decidí iniciarme en un campo que mucha gente conocía, que se llamaba el procesamiento del lenguaje natural. Lo conocían, pero decidí hacer un máster en la UNED, un máster que me gustó mucho, donde en aquel momento empecé a leer, a aprender de cosas como ciencia de datos, machine learning, inteligencia artificial, algoritmos, una serie de cosas que, bueno, que me sonaban de otras cosas anteriores y que, bueno, de pronto no se sabe, sí se sabe por qué, pues como ves, ha explotado. Ahora aparece machine learning, inteligencia artificial en todos los campos de la vida hoy en día. Y esa es mi experiencia. Tecnología, telecomunicaciones, software, defensa, inteligencia artificial. Fenómeno. Una pregunta que suelo hacer y en tu caso yo creo que es especialmente interesante es
Si ves que hay alguna, tú que has visto pasar y has aplicado, ¿no? Entiendo, en muchas ocasiones distintas tecnologías, ¿no? Entonces está la curva del hype, se habla mucho en un momento, etcétera. ¿Crees que la IA es distinta en esto? O, es decir, de todas las innovaciones o tecnologías que han ido surgiendo o que tú has ido conociendo en tu ámbito profesional, ¿crees que la IA tiene algo especial o es simplemente una tecnología más que todavía tiene muchas cosas que probar? Sí, bueno, lo más probable es que la mayor parte de la gente conteste que sí, que la inteligencia artificial es especial, etcétera, etcétera. Mm. Pero yo te voy a dar mi opinión y mi opinión es también que sí, sí que tiene algo especial. Mm. Y te voy a decir por qué. No es la típica tecnología, no sé, yo puedo decir muchas cosas, no voy a mencionar ninguna de las tecnologías que han tenido mucho hype en los últimos 20 años, pero algo que sí había en esas otras tecnologías, llamémoslas tecnologías, eran que estaban muy limitadas a un campo muy específico. Mm. Yo, para mí, todo lo que estamos viendo de inteligencia artificial empezó muy suave, empezó a nombrarse más. Ahora estamos en el momento de hype a nivel mediático. Eso sí que te tengo que decir, que en eso Mm. estoy de acuerdo. A nivel mediático sí que hay mucho hype. Todo el mundo habla de inteligencia artificial, todas las startups, todas las empresas utilizan hoy inteligencia artificial. Pero si uno mira un poquito más allá y empieza a saber cómo se está aplicando la inteligencia artificial de verdad en la industria, y no solo en una industria o en dos industrias, sino en muchísimas industrias, y empiezas a cuantificar, tanto en cantidad como en calidad, los Mm. resultados que la aplicación de estas técnicas de inteligencia artificial están generando en muchas industrias, como la industria, simplemente en una fábrica, algoritmos de visión artificial para, yo qué sé, para separar la fruta que está estropeada de la que no lo está. Si empiezas a Mm. tomar en cuenta todas estas cosas, y empiezas a decir, oye, pues se está utilizando en software, se está utilizando en cámaras, se está utilizando el reconocimiento facial, se está utilizando en la industria, se está utilizando en la agricultura, se está Mm. utilizando en la defensa, se está utilizando en muchísimos campos y puedes cuantificar la mejora que se está consiguiendo en tiempo y en dinero Sí, sí. a través de la utilización de inteligencia artificial, pues yo diría que no hay ese hype. En lo que es de verdad importante, no hay ese hype. Ese hype se está Mm. utilizando, va a tener mucha utilización y se va a seguir utilizando porque no hay algo que puedas decir que genere esos resultados o esas mejoras. Mm. Es cierto que en horizontalidad, ¿no? O transversalidad, yo creo que no ha habido nada, ni blockchain ni nada parecido que le pueda toser, ¿no? En todos los ámbitos que además han sido desarrollos muy en paralelo, ¿no? Es decir, hemos flipado con la generación de texto, de repente imágenes que pasan de un sillón de aguacate, que es bastante increíble lo que hace, pero que no se parece a la realidad, a imágenes que ya pueden confundirse con la realidad, que es un tema que tocaremos en la Sí, peligroso. entrevista, a generación de vídeos que 3/4 partes de lo mismo, ¿no? Análisis de datos, o sea, que toca a todos los sectores en muchísimas funciones y disciplinas distintas. Estoy de acuerdo con tu visión. En el ámbito de la defensa, en concreto, ¿qué aplicaciones puede tener o cuáles son los usos que se está haciendo de la inteligencia artificial en casos de uso concreto? Vale, bueno, mira, yo tendría que hay un primer paquete de usos que es simplemente traerse lo que se está utilizando en la industria, Ujú. traérselo a defensa. Hay un montón de cosas como mantenimiento predictivo, eh, Ujú. reconocimiento de objetos, algoritmos de detección. Hay un montón de aplicaciones civiles que básicamente lo que se está haciendo es trasvasarlas al mundo de la defensa. Ujú. Yo te diría, las que más me llamaron la atención al principio eran estas, mantenimiento. Pues Navantia recuerdo que lanzó un proyecto para mantenimiento de los buques de guerra, para detectar con anticipación potenciales fallos en las naves. Eso es muy Ujú. sencillo y eso se está haciendo en la industria para mantenimiento predictivo en cualquier tipo de maquinaria. Pues lo mismo para vehículos militares. Tú tienes Ujú. un montón de datos que estás recogiendo en tiempo real
de muchos sensores, de muchas maquinarias, de motores, etcétera. Todo está digitalizado hoy en día. Pues lo que se hace en una industria normal y corriente, pues se aplica básicamente al mundo de la defensa. Y luego tienes otra parte de aplicaciones que son totalmente específicas para defensa, donde yo podría decirte, pues mira, hay una cosa que se llama situational awareness, que es simplemente, bueno, conocer todo lo que te está rodeando. Si tú estás en el campo de combate, pues tu obligación es intentar anticiparte a los enemigos, saber dónde están los enemigos, saber qué potenciales problemas puedes tener, de ataques, etcétera. Y eso es un campo específico de defensa, no solo defensa, pero especialmente importante para defensa, donde lo que se hace es simplemente tener un conocimiento de todo lo que te rodea, de todo lo que puede rodear a una unidad. Y ahí entran algoritmos de reconocimiento de visión por computador, de utilización de muchos datos, famosos también chat GPTs y demás para dar órdenes o recibir información. Bueno, pues todas estas cosas son más específicas de defensa, pero cuando uno rasca, ya te digo yo que la mayor parte o muchos de los algoritmos, o muchas de las arquitecturas, muchas de las tecnologías, pues vamos, se parecen bastante a las que se utilizan en cualquier otro campo de la tecnología. Sí, supongo que es curioso, ¿no? Porque cuando uno piensa en defensa suele pensar más bien como en el segundo grupo, en más actividades de defensa nacional o militares, etcétera. Pero claro, no deja de ser una organización como cualquier otra que tiene sus desafíos a nivel de logística, de productividad. Supongo que también hacen sus PowerPoints, sus contenidos, sus cursos, etcétera. Y como cualquier otro tipo de organización, pues le saca provecho también a eso, ¿no? Pues me gusta mucho ese comentario, de hecho, porque es que es así, ¿eh? Y así es como hay que ver, pues, la defensa. La defensa, ya sabes, no es solo lo que uno ve, carros de combate. La defensa en un sentido amplio conlleva muchas otras cosas. Logística, como has comentado, gestión de recursos humanos, gestión de recursos escasos, financieros. Sí, que la defensa o Ministerio de Defensa al final, bueno, pues una gran parte de su trabajo, sobre todo en tiempos de paz, que duren, pues es gestionar recursos escasos, financieros, humanos, maquinaria, etcétera. Pues en toda esa parte del mundo de la defensa es donde se aplican todas las tecnologías duales. De hecho, es donde tienen más aplicación, ahorrar dinero y tiempo, pues igual que cualquier otra industria. Sí, y sí. ahí es donde se ha utilizado mucho la inteligencia artificial en los últimos años. Y digamos, además de incorporar tecnologías o herramientas que son ampliamente usables, ¿no? Específicamente en el campo de aplicaciones concretas, ¿no? Y con que una de las cosas también que pasa es muchas veces se habla de inteligencia artificial como si fuera algo aislado, ¿no? Al final, la inteligencia artificial se incorpora a aplicaciones que incorporan otros tipos también de tecnologías, ¿no? Supongo que has hablado creo que lo has llamado situational awareness o algo así, que entiendo que tendrá muchos paralelismos, por ejemplo, con cómo gestionan los datos los coches autoconducidos y cosas de esas, ¿no? Perfectamente, y eso es una similitud y es una comparación que es perfecta porque básicamente es eso. Los coches autónomos que se están desarrollando al final lo que utilizan es una serie de sensores incorporados, ya sean LIDAR, radares, cámaras, como los Tesla, que lo que hacen es utilizar una serie de algoritmos de inteligencia artificial, machine learning, visión por computador, que recogen un montón de datos y que tienen un mapa de dónde está ese vehículo, qué es lo que hay alrededor de ese vehículo, cuáles son los potenciales riesgos. Una persona está cruzando la calle, dónde están las señales, está identificando en tiempo real un montón de cosas alrededor suyo para saber dónde está y cómo actuar. Pues es que básicamente lo que se hace en defensa es eso, lo que siempre se ha hecho y lo que ahora se hace con otra serie de nuevas tecnologías de algoritmos de inteligencia artificial y machine learning. Básicamente es eso. Sí, supongo que, por ejemplo, en visión por computador, igual que yo en casa tengo una aplicación domótica que analiza las señales de vídeo e identifica objetos, ¿no? Por ejemplo, un gato, etcétera. Supongo que no es muy diferente, pues salvando las distancias, ¿no?
pero no es muy diferente a la mayor parte de actividades o de aplicaciones en las que sea útil el reconocer objetos dentro de un vídeo, ¿no? O de un streaming en tiempo real, ¿no? Pues efectivamente. Oye, en algunos casos la Tesla o cualquier otro eh, fabricante de vehículos autónomos, pues lo que está haciendo es, está identificando vehículos civiles, está identificando camiones, está identificando personas. Bueno, pues aquí estás intentando identificar otra serie de cosas. Estás intentando identificar un vehículo militar, un carro de combate, una pieza de artillería, un soldado armado, el arma en sí mismo. Estás intentando detectar cualquier otro tipo de objeto que haya a tu alrededor. Estás intentando detectar cuando se ha lanzado un proyectil hacia ti, una serie de cosas. Quizás la diferencia es que a lo mejor los sensores, y en algunos casos son diferentes y son más costosos o más precisos, pero básicamente estás haciendo cosas muy parecidas. Y luego el sector de defensa es un sector que luego hablaremos un poco de, digamos, la percepción social que tiene y los sesgos a lo mejor o prejuicios que pueda haber, pero es un sector que tradicionalmente ha sido muy potente en desarrollo de tecnologías que luego se usan en otros ámbitos, en ámbitos civiles, etcétera, el GPS o Internet, ¿no? Sin ir más lejos. Son dos ejemplos de esto. No sé si conoces o si hay desarrollos, o sea, aparte de incorporar y utilizar tecnologías que ya existen, si hay desarrollos específicos que se basen en inteligencia artificial dentro de que precisamente si ya es difícil en general delimitar, ¿no? Y hay gente muy obsesionada con esto sí lo es y esto no, pero supongo que también habrá investigación, bastante investigación y también unos cuantos desarrollos que puedan generar tecnologías que luego sean interesantes en usos alternativos, ¿no? No sé si me puedes poner algún ejemplo. Bueno, yo casi te diría, mira, hay uno que es muy claro, que es muy difícil delimitarlo, ¿eh? Yo te diría que a lo mejor en el ámbito militar sí que hay un gran trabajo durante muchas décadas en todo lo que es inteligencia de imágenes. Sabes que el sector militar, al igual que el civil, ha utilizado satélites, cámaras, sensores, radares de apertura sintética para temas de vigilancia. Y al final volvemos a lo mismo, son sensores para detectar dónde hay objetos. El mundo del satélite es un mundo que ha avanzado mucho en el ámbito militar y donde todo lo que es inteligencia de imagen es reconocimiento de objetos y no estamos hablando de cámaras normales, solo las típicas RGB, sino otra serie de sensores multiespectrales que también se utilizan en el campo civil, o sensores térmicos, o sensores infrarrojos, o sensores radar. Ese es un campo en el que el sector militar está enfocado muchos años. Y yo te diría que es un campo donde se está viendo el trasvase al sector, digámoslo así, comercial y civil. Antes los satélites de vigilancia de observación de la Tierra eran casi todos militares y ahora lo que estamos empezando a ver es justo lo contrario. Esa tecnología que fue creada, generada, amplificada, mejorada por el sector militar, ahora está totalmente aplicada en el sector comercial y la mayor parte de las constelaciones que se están lanzando ahora de comunicaciones y de observación de la Tierra son empresas civiles, y estas cosas, ¿no? empresas comerciales que lo que se dedican es a ofrecer servicios a sectores como la agricultura. Oye, ¿estos campos de trigo están creciendo bien o no? ¿Hay suficiente agua o no? En el ámbito logístico, ¿hay una congestión en cierto puerto? Lo estás viendo todo en tiempo real gracias a un montón de sistemas de inteligencia artificial y machine learning que están corriendo o abajo en la Tierra y ahora ya en los satélites, que han sido diseñados o utilizados hace muchos años en el ámbito militar, pero que ahora se están utilizando plenamente para mejorar un montón de campos de trabajo en el mundo, de todo, te diría, desde prevención de catástrofes a detectar en tiempo real si una presa está deformándose y puede provocar un desastre en cualquier parte del mundo. Un montón de cosas que la gente no lo ve en el día a día y no se da cuenta de que muchas cosas están mejorando gracias a esta serie de tecnologías y que muchas son, pues,
visión por computador, procesado de señal, fusión de datos, que es algo que se empezó en el mundo militar y se está utilizando en el campo civil. Hay un montón de aplicaciones. Yo te diría que de esto. Podría haber otros muchos casos, pero yo creo que este es el que más me llama la atención y en el que más nosotros desde Calisto AI también estamos más enfocados, ¿sabes? Un poco más en todo lo que es utilización de imágenes, detección de objetos, etcétera, etcétera. En cuanto a detección de imágenes, supongo que habrá mucho interés, ¿no?, en analizar lo que está pasando y está llegando al sistema en forma de imagen, ¿no?, o de secuencia de imágenes y hacer predicciones, ¿no?, a lo mejor de comportamiento o qué va a suceder, ¿no?, un poco. Sí. O por lo menos es la percepción que tengo yo, en raíz sobre todo o como consecuencia un poco de lo que se proyecta en los medios de comunicación acerca de la defensa, ¿no?, que muchas veces son pues un dron que identifica una persona o una serie de personas y que supongo que de alguna forma destila o intuye que van a tener un comportamiento peligroso, por ejemplo, ¿no? Entonces, supongo que ese análisis predictivo también está presente, Sí. ¿verdad? Sí, sí, es así, hombre. Ya sabes, a mí me gusta decir una cosa que es, el futuro es muy difícil de predecir siempre, si no imposible. Pero es cierto que si utilizas un montón de datos previos, que es lo que al final, siempre hablamos de inteligencia artificial, machine learning, pero es que estamos hablando de datos y de Claro. datos recogidos mucho tiempo atrás. Y los datos son una parte, si no la más importante, casi la más importante de todo este negocio de la inteligencia artificial. Si tú has sido capaz de recoger cómo un individuo o un vehículo se ha comportado durante los anteriores 365 días, y si has sido capaz de recoger lo que una persona armada en el medio de una plaza hace y lo tienes almacenado, pues si has sido capaz de recoger un montón de datos, un montón de datos recogidos por sensores, y el resultado de qué es lo que ha pasado después de recoger esos datos, pues es muy posible que puedas predecir ahora mismo, si estás recogiendo con una cámara las personas que hay en medio de una plaza, pues cuál va a ser su comportamiento y lo puedes hacer muy rápido y con una probabilidad alta de acertar. Mucho más que si es una persona que no puede estar mirando todas las cámaras y que Claro. no puede saber lo que está pasando. Pero, sin embargo, si tú tienes un sistema que detecta que cuando hay una persona con un arma en medio de un centro comercial, si el sistema automáticamente está reconociendo eso, puede generar una alarma y puede salvar muchas vidas. Pues sí, se puede predecir, se puede intentar, pero recuerda que esto está siempre basado en cómo han sido entrenados los sistemas, todos los datos que hemos ido recogiendo. Si nos encontramos con una nueva casuística, pues bueno, ahí ya es más difícil predecir el futuro. Y eso, digamos, la importancia de los datos es una cosa que falla generalmente en las empresas, ¿no? Sobre todo en las de menor tamaño, ¿no?, que quieren llegar a la fiesta sin muchas veces haber hecho los deberes de recogido, ordenado, etcétera, los datos. Entiendo que con clientes, pues, como ministerios de defensa, ejércitos, etcétera, ¿qué os encontráis ahí? O sea, intuyo que está todo bastante bien organizado, con lo cual durante años habrán tenido la disciplina de ir, o a lo mejor no, la disciplina de ir recogiendo datos que ahora se pueden aprovechar, ¿no?, y sacar partido a datos que a lo mejor, si piensas un poco en Big Data y pues cuando se empiezan a recoger, tampoco puedes hacer muchísimo con ellos, pero ahora supongo que sí, ¿no? ¿Cuál es la Hombre, situación? sí, ten en cuenta que al final volvemos a lo que he mencionado antes. Al final hay una serie de recursos escasos que hay que gestionar bien. Y los ministerios de defensa, en particular, son gente que suele gestionar muy bien los recursos humanos porque desgraciadamente han tenido los recursos escasos, porque desgraciadamente durante muchos años han tenido muchos recursos escasos. No han sido de los campos, de las áreas donde los gobiernos han invertido. Entonces, gestionar recursos escasos quiere decir que si tú vas a invertir en recoger datos, instalar nuevos sensores, almacenarlo, tiene que haber un objetivo para eso. ¿Qué es lo que pasaba hace 20 años, 10 años? Pues a lo mejor no existían los medios de procesado, GPUs, computadores de altas prestaciones,
no existían los algoritmos que permitían sacar valor a todos esos datos. Pues estoy seguro que muchísimas empresas, muchos organismos de defensa han estado recogiendo datos, pero no ha sido hasta hace poco, llamémoslo así, cuando el valor de esos datos ha surgido. Y han podido observar que, oye, a partir de todos estos datos se pueden mejorar muchas cosas. Se puede mejorar la logística de nuestro ejército. Se puede gestionar el consumo de gasolina. Se puede mejorar y disminuir los problemas en los vehículos. Se pueden hacer un montón de cosas que son un ahorro de tiempo y de dinero y que vale la pena utilizar todos esos datos. Y quizás ahí es cuando ha empezado un poco ya la furia, vamos a recoger datos. Yo creo que los datos siempre han estado allí, han estado ahí, algunos más y otros menos, pero quizás no se le había visto cómo sacar partido a todos esos datos. Y eso es lo que ahora sí que, bueno, ha cambiado completamente. Ahora, no es que solo puedas almacenar terabytes, etcétera, petabytes, lo que tú quieras, sino que los puedes procesar y de una forma no tan costosa como en el pasado. Entonces, puedes encontrar muchas más aplicaciones y se pueden utilizar esos datos. Sí que se han recogido siempre datos, ahora se recogen más, cada vez hay más sensores, es que lo ve cualquier persona. Cualquier persona ve que en su móvil tiene más sensores de todo tipo. Sí. Las cámaras están por todas partes, los coches ya están digitalizados y están recogiendo en tiempo real un montón de información de todos los componentes del vehículo y se están transfiriendo o no a unos ordenadores centrales donde se pueden procesar de una forma económica y rápida y desde donde se pueden sacar datos. Eso es lo que puede hacer un Tesla, efectivamente. Ellos están recogiendo datos de millones de vehículos y están aprendiendo de ellos y los están utilizando para mejorar los algoritmos y para hacer que los vehículos tengan menos accidentes, etcétera, etcétera. Entonces, yo te diría, es un poco, siempre se han recogido datos, pero ahora es donde de verdad se les está sacando un partido que hace que la gente diga, pues voy a invertir. Las pymes también tienen sus datos, pero yo te diría que es lo mismo que cualquier otra empresa. Tienen que buscar dónde van a tener una ventaja competitiva por recoger esos datos y por procesarlos de una forma. Y seguro que lo encuentran, ¿eh? Seguro que encuentran un caso de uso donde pueden decir, mira, la inversión es muy pequeña, tenemos estos datos y nos pueden servir para, bueno, pues para tener una ventaja y para mejorar el servicio al cliente, para tener una ventaja competitiva, para ahorrar en costes, etcétera, un montón de cosas. Y luego un aspecto interesante dentro de la automatización de tareas, etcétera, ¿no? Y a lo mejor aquí es un poco tópico y de nuevo, pues por la imagen y los medios, etcétera, se piensa que pueda haber o hay miedo a que pueda haber decisiones que toma un sistema de inteligencia artificial de forma autónoma y que tienen consecuencias, pues por ejemplo, antes has hablado de identificar una persona que tiene una actitud o que se intuye que pueda llevar a cabo un acto terrorista, etcétera. Supongo que ahí, ¿cómo es el proceso de toma de decisiones? Supongo que salta una alerta, hay casos en los que de alguna forma automáticamente o la preocupación o la inquietud que pueda tener la gente a ese respecto. Y luego también, como sabes, muchos sistemas de inteligencia artificial son muy buenos sacando conclusiones, ¿no? Pero malos explicándolas, ¿no? Cómo han llegado a esas conclusiones, ¿no? El tema de la explicabilidad, la trazabilidad, etcétera. ¿Qué papel juega en tu industria? Bueno, yo creo que, a ver, las personas pues tenemos esa tendencia y es algo humano. Nos gusta saber cuando alguien toma decisiones en base a qué se toman y cómo nos van a afectar. De hecho, eso es algo que tiene que seguir siendo así. Muchos sistemas o la gente tiene la visión de que los sistemas son realmente a día de hoy autónomos y toman decisiones. Pero a mí me gustaría más decir que lo que hacen es dar opciones a las personas. Normalmente hay una serie de sistemas que la gente llama autónomos, que lo que de verdad están haciendo es simplemente recoger datos, estudiar los datos del pasado, recoger datos del presente y dar opciones a las personas que están dirigiendo ese sistema. Es lo que se llama man in the loop. Siempre hay un hombre en el lab. Y ese hombre, esa persona es la que está tomando la decisión. ¿Sabes? Un sistema que reconozca armas, pues lo único que debe hacer a día de hoy es identificar qué tipo de arma es, identificar el lugar, identificar la persona que la porta e informar
a quien sea. No debemos imaginarnos que lo que hay allí es lo típico, el típico robot que va allí y ataca a esa persona. Bueno, pues ese no es el caso. El caso es que la mayor parte de los sistemas siempre tienen, y por ahí va la regulación, y por ahí es donde yo creo que debería ir. Lo que están haciendo es ahorrar tiempo, identificar Sí. cualquier caso e informar a otro sistema que es el que toma la decisión. Y ese sistema es una persona. Pero también te voy a decir que mucha gente no se da cuenta de que ya ha habido muchos sistemas en los que una persona no toma decisiones. Tú sí me hace gracia porque es, por ejemplo, mira, cuando en otras guerras ya hace 100 años alguien lanzaba una mina magnética al mar, Sí, sí. mucha gente no lo ve como inteligencia artificial o como un sistema autónomo, pero ese sistema que está ahí flotando en el mar, lo que tiene a lo mejor es un sensor magnético, un imán, que detecta cuando una nave se acercaba, se pegaba a él y explotaba. Son tiempos de guerra. No lo llamaríamos un sistema de inteligencia artificial, no es un sistema autónomo, pero realmente está tomando sus decisiones autónomamente de una persona. Lo que te quiero decir es que en los sistemas actuales, normalmente todo lo que se está haciendo es mejorar los tiempos de respuesta, mejorar la toma de decisiones, pero la toma de decisiones es realizada por una persona. Sí. Eso es así, debe seguir siendo así y debería seguir siendo así en el futuro. Pero bueno, ya sabes, una cosa es lo que debería ser y otra es a años vista no podemos predecir lo que estos sistemas harán o lo que ciertos actores que a lo mejor no siguen todas las regulaciones internacionales y en ciertos momentos deciden no comportarse siguiendo la legislación internacional vigente, pues no sabemos lo que podrían hacer. Yo creo que lo que comentas es muy interesante, ¿no? Digamos que al final hay una persona tomando una decisión, ¿no? Que de alguna forma también acata la responsabilidad de esa decisión. Lo que pasa es que ha tenido ayuda, ¿no? El otro día hablaba con un especialista en aplicación de la inteligencia artificial a la medicina, ¿no? Y como sabes o puedes intuir, pues hay mucha dignidad profesional que se ve incómoda, ¿no? Con este tipo de sistemas. Y yo creo que, por ejemplo, también en medicina, como has comentado en defensa, el tema es, a partir de una serie de inputs, dar recomendaciones o información destilada que permita a un médico tomar una decisión concreta y que, oye, no somos infalibles. A lo mejor, sobre todo en enfermedades raras y tal, por ejemplo, el que te pongan aquí delante, oye, mira esto, que es un resumen o unas conclusiones, y luego también a nivel de responsabilidad. Todo esto, entiendo, eres ingeniero de telecomunicaciones, entiendo que hay una especial importancia, ¿no? En que, bueno, pues una empresa puede tener un ataque o una vulnerabilidad, le roban los datos, etcétera, y bueno, a nadie le hace gracia y le caerá un buen montón y tendrá un montón de problemas, pero entiendo que en seguridad el evitar accesos indebidos, ¿no? Jugará un papel especialmente importante, ¿no? Pues sí, yo te diría que debe jugarlo en cualquier tipo de empresa, porque al final el valor está en los datos, muchas veces no tanto en los algoritmos, sino en los datos que han sido recogidos por unos sensores de alto valor, como queráis verlo, pero al final los datos es lo más importante, es con lo que se entrenan los sistemas de inteligencia artificial y aprendizaje automático, y es donde está el verdadero valor, porque tú puedes tener unos buenos algoritmos que son específicos de defensa y que son mejores, pero hay una serie de algoritmos comerciales, open source, hoy en día, que si dispusiesen de esos datos de una empresa o de un ejército o de una empresa, en cualquier caso, si dispusiesen de esos datos, podrían aprovecharlos para generar conclusiones parecidas o datos, conocimiento e inteligencia de muchas cosas que sin esos datos no podrían llegar a ellos. Con lo cual, yo diría, yo creo que todas las organizaciones y más la de defensa tienen muy claro que lo que hay que proteger hoy en día son los datos. A partir de los datos puedes hacer muchísimas cosas y los datos son primordiales. Y ya no solo estamos hablando pues, de los datos de personas, que ha habido muchos casos de robo de datos personales de personal de ejércitos en muchos países. Bueno, eso es algo a proteger, pero más a proteger yo te diría es, oye,
los datos que se están recogiendo en sensores de satélites, de sensores terrestres, de las tropas en campo real. Claro que eso es lo que tiene que estar más protegido, porque es lo que te está dando conciencia situacional. Puedes saber en todo momento dónde están los potenciales objetivos, puedes saber en todo momento dónde puedes hacer más daño, con lo cual, pues bueno, eso es algo que la gente tiene muy claro y que donde está muy centrada en proteger el acceso a los datos y cómo gestionar esos datos y quién puede conseguir esos datos. Y a nivel, por ejemplo, de inteligencia, supongo que, por ejemplo, para tareas como prevención del terrorismo o cosas parecidas, ahí, como sabes, pues hay muchos, no sé si son mitos o hasta qué punto son real o hay una confusión. Echelon y la monitorización, digamos, de todas las comunicaciones, que se habla de todo. Yo creo que mucha gente habla sin tener ni idea, ¿no? Pues ahora que tenemos un especialista delante, ¿qué se puede hacer dentro de lo que puedas saber tú? ¿Qué se puede hacer? Y porque simplemente para analizar grandes conjuntos de datos, supongo que el destilar, y para eso es buena la inteligencia artificial, y detectar patrones o textos o imágenes extrañas, ¿no? Será súper importante de cara a llevar a cabo una labor de inteligencia eficiente, ¿no? Sí, bueno, yo creo que has mencionado la palabra que es un poco clave, que es patrones. Es de lo que realmente va el Machine Learning, es detectar en una cantidad ingente de datos ciertos patrones que te puedan dar una información, un conocimiento avanzado de qué es lo que quiere decir, qué quieren decir estos datos que estoy recogiendo en tiempo real. Hombre, obviamente recoger datos, aparte de tener que contar con todas las aprobaciones legales, etcétera, 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 recoger datos es una parte importante, pero luego cuando tienes muchos datos, otra parte muy importante es cómo procesarlos. Sí, Una sí. persona normal no puede procesar todos esos datos, no debe, eso es así, primero no debe poder captar esos datos, después no debe poder procesarlos y menos después tomar decisiones en función de esos datos. Entonces, recoger datos, bueno, en el mundo de las telecomunicaciones siempre ha habido recogida de datos, lo hacen los operadores y lo hacen pues la policía cuando es aprobado por un juez, pero recoger datos en sí no es suficiente, sino que es que hay que procesar muchos datos y encontrar los patrones específicos. Y encontrar los patrones específicos a lo mejor es volver a lo mismo, es de todos estos datos de los últimos 10 años, en estos casos concretos, que al final es etiquetar datos, y esto es algo que hace toda la industria de inteligencia artificial, cualquiera. Los que recogen fresas con un robot están haciendo lo mismo, están etiquetando datos, es decir, esta fresa hay que recogerla ahora porque está roja o por estas características que está recogiendo la cámara. Pues en temas de inteligencia, y bueno, voy a decir que yo no soy el mayor experto en inteligencia, pero en temas de inteligencia es básicamente lo mismo. A partir de todos los datos recogidos en los últimos 10 años, unos patrones, a partir de estos datos he sabido cuándo ha habido un potencial problema, pues puedes hacer lo mismo. Ahora, estoy recogiendo datos en tiempo real, no sé, de cámaras en un centro comercial, pues puedes predecir lo mismo. Va a haber un potencial problema. Que esta predicción puede ser acertada en un rango y también puede fallar. Nadie es perfecto y mucho menos los sistemas de inteligencia artificial, porque han sido entrenados con datos que han sido generados y que han sido etiquetados por personas. O sea, las personas al final son las que dicen, oye, mira, de todos estos datos, este es el resultado. Yo te digo que este es el caso real, el true value, el goal, y ahora vamos a ejecutar los algoritmos y vamos a decir, cada vez que pase esto, que son muchos ifs, cada vez que se recojan estos datos y pase esto, pues mira, te voy a decir que con una probabilidad del 80% va a pasar esto. Pero luego ahí está, pues bueno, la persona, de man in the loop, la persona que tiene que recoger todos esos datos, todas esas predicciones y tomar decisiones en función de ellos. No, el sistema en sí no va a tomar ninguna decisión, solo, bueno, pues va a ayudarte a procesar millones de datos en tiempo real y va a darte una predicción que puede ser más o menos ajustada en función de los datos recolectados y de los algoritmos que ellos dispongan y de la capacidad de procesamiento en tiempo real que ellos dispongan. Y digamos, distintos, casi todo lo que estamos hablando, supongo, aunque tú has trabajado internacionalmente, pero supongo que a lo mejor va más referido a España, pero obviamente hay otros países, ¿no? Y se habla mucho, por ejemplo, de China y los sistemas de vigilancia sobre los ciudadanos, ¿no? Con puntuaciones, etcétera.
¿Cuál, o sea, hasta qué punto o qué papel juegan aquí el intentar que no haya sesgos, el intentar que se mantenga la privacidad de la gente? Siempre eso, supongo que no es exclusivo del ámbito de la inteligencia artificial, sino del sector un poco de la inteligencia, la defensa, etcétera. Pero, ¿qué papel juega todo eso y qué limitaciones o qué puede hacer un país que no tenga unas garantías o unas legislaciones y unos sistemas o instituciones de control de lo que se hace, ¿no? Bueno, ya sabes que cualquier cosa en las manos equivocadas, y Uh-huh. los datos especialmente, pueden ser buenos, pero en las manos equivocadas pueden ser utilizados de una forma pues, mala para los intereses de las personas. Siempre ha habido entidades, llamémoslo países, grupos, que hacen la utilización de cualquier elemento, Sí, digamos que la máquina. tecnología es un facilitador tanto para usos éticos y correctos, ¿no? Como para... Exactamente. Hombre, yo echo a faltar hoy en día un poco lo que es algo de legislación internacional Uh-huh. acerca de los límites de la utilización de datos personales. Ya están, bueno, hay muchas regulaciones, otra cosa es quién los cumple y quién no los cumple, pero sí que yo echo en falta cierta, yo no lo quiero llamar regulación, porque la regulación a veces tiene esa connotación de parar las cosas, Uh-huh. muchas veces, que no debe ser así, pero debe haber un conjunto de normas comúnmente aceptadas por todo el mundo de lo que se debe poder hacer y lo que no se debe poder hacer. Y que a día de hoy no existen. Procesar datos para darte una puntuación, datos personales, bueno, es algo que es muy sensible, que a mí no me gustaría que hiciesen conmigo, básicamente. No me gustaría, oye, mira, te ha saltado una señal, este mes no sales de casa. Esas cosas, obviamente, no me gustan y no deberían ser. Lo que es cierto es que se están recogiendo muchos datos y en las manos equivocadas, pues Uh-huh. si no tienes una serie de normativas legales, un sistema judicial potente, una serie de grupos de interés y grupos de ciudadanos que puedan decir y dar su opinión, bueno, pues puede llevar a situaciones extremas que a nadie nos gustaría. Pues gracias a Dios, pues mira, en el mundo occidental eso, ¿no? Pues que tenemos un sistema de libertades y donde la gente puede decir lo que piensa, pues siempre se autolimita. Uh-huh. Mucha gente puede pensar que no, y etcétera, pero los grupos de presión de los ciudadanos hacen muchas cosas y hacen que muchas cosas no se vayan de madre. En otros entornos políticos donde no existen esos grupos de personas organizadas que quieren un respeto a su intimidad y al futuro de sus hijos, etcétera, etcétera, pues donde no existen esas cosas, pues es más difícil poder llevar a casos donde, bueno, pues básicamente existe una base de datos de todos los ciudadanos con todo lo que hacen a todas horas y se pueden tomar decisiones en función de eso. Eso Uh-huh. yo creo que a nadie nos gusta. Vale. Y a nivel de, no sé si entra específicamente dentro del ámbito de la defensa, pero bueno, como ya sabes, ahora mismo hay, por ejemplo, con Eleven Labs se clona una voz y se clona con 3 segundos de voz. Se puede generar una imagen absolutamente creíble de cualquier Peligroso, es persona. Se peligroso. puede hacer un vídeo, ¿no? Entonces, ¿qué papel juega esto de fake news, de suplantación de identidad, ¿no? ¿Qué papel juega y qué mecanismos hay para intentar evitar? Pues los mecanismos son difíciles porque es verdad que estamos empezando a vivir la era esta era en la que no sabes lo que es verdad, ¿sabes? Puedes escuchar una voz, puedes ver un vídeo, puedes ver una foto, puedes ver muchas cosas y no son reales. Esto me recuerda a algo que me dijeron hace mucho tiempo de solo creo lo que veo, fíjate, Uh-huh. y de lo que veo solo creo la mitad. Siento que hace 30 años me lo dijeron, que no tenía tanto sentido antes, ahora sí que tiene mucho sentido. Y yo creo que esto es ampliar un poco más ya el campo, ya no estamos hablando solo de tecnologías, sino de otras cosas como sociología, te diría conocimiento de la sociedad, Uh-huh. psicología social, una serie de Pensamiento cosas, crítico. exactamente, donde vamos a ver cómo las personas al final, desgraciadamente, van a empezar a creer menos en lo que ven y van a Uh-huh. empezar a creer solo la mitad de lo que ven. De hecho, van a empezar a creer porque saben que la otra mitad no están seguros de si es verdad. Entonces, bueno, pues básicamente existe una base de datos de todos los ciudadanos con todo lo que hacen a todas horas y se pueden tomar decisiones en función de eso. Yo creo que a nadie nos gusta. Vale.
Y lo que podemos ver como un problema irresoluble y muy difícil de entender para los que ya tenemos cierta edad, pues a lo mejor la gente joven lo empieza a ver como, bueno, pues mira, como no estoy seguro, pues me Ujú. voy a creer solo ciertas cosas que vengan de ciertas personas o de ciertas publicaciones o de ciertas webs en las que tengo cierta confianza y donde pues grupos de usuarios, como se está haciendo ahora con, oye, me fío de esto, no me fío de esto, like, no like, pues pueden ayudarte a discernir lo que debes creer de lo que no debes creer. Es cierto que es un mundo más complicado para la gente, mucho más complicado porque quizás no sabes lo que puedes creer, quizás están, y eso sí que lo hemos visto en el pasado, al inicio de todas estas redes sociales y demás, campañas de desinformación, etcétera, que han provocado problemas y problemas graves, pero si te das cuenta, quizás con el tiempo la gente está empezando un poco ya a acostumbrarse. Desgraciadamente, quizás la tendencia sea no me lo voy a creer todo, me voy a creer solo la mitad, voy a ser muy específico en lo que me creo y no me voy a dejar llevar por los vaivenes de desinformación que aparecen en Ujú. ciertos momentos. Esa es la solución que a mí me gustaría ver. Yo creo que va por ahí y puede que empiece a haber, pues bueno, no sé, algunas utilidades o aplicaciones que ayuden a la gente a seguir esto. Ciertamente la vigilancia de los medios, por lo menos para intentar identificar quién está sembrando discordia o influyendo de una forma Ujú. mala para la sociedad, tiene que estar ahí. Alguien tiene que hacer esa tarea de vigilancia, que no tiene por qué ser siempre los gobiernos, pues son las asociaciones de ciudadanos, las asociaciones de la prensa, redes sociales, un montón de gente que están Ujú. haciendo esta tarea, aunque no la estamos viendo, ¿eh? Estamos pensando siempre que está el plan hermano ahí y es el que dice lo que está bien, lo que está mal, lo que te puedes fiar, lo que no. Pero el pensamiento crítico y las personas, pues estamos para eso, para poder evaluar y decidir al final, mira, no me lo puedo creer todo porque a veces no puedo Ujú. estar seguro, me voy a fiar de quien me fío, de la gente que tiene cierto valor, que es reconocida y que dice cosas sensatas. En tu industria es un poco especial en cuanto a la percepción de la gente, ¿no? Como decíamos antes, si ya la gente de la IA tiene muchas veces una percepción muy sesgada, ¿no? Y en gran medida pues, por las películas de ciencia ficción, etcétera, que casi piensan en robots asesinos de humanos, destructores de trabajo, etcétera. En el otro ámbito de tu especialidad, defensa, también tiene una percepción social que muchas veces tiene connotaciones negativas, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, las grandes tecnológicas, muchas no colaboran con proyectos de defensa, ¿no? Y en realidad la defensa, lo dice su propio nombre, ¿no? Está ahí para defendernos a todos, para beneficiar a todos. ¿Por qué crees, si es que existe esta percepción distorsionada por parte de la gente, pero ¿por qué crees que sucede? ¿Y qué se podría hacer o qué podrías decir para hacer más amigable o humanizar, digamos, esa percepción que tiene gran parte de la gente, ¿no? Por Hombre, ejemplo, en, en defensa de fronterizas, en muchos aspectos, ¿no? Pues no es algo que esté bien visto esas actividades por la gente. yo creo que sí, existe esa tendencia, como en todos nosotros, a criticar y a criticar aquello, a lo mejor en lo que hay, bueno, pues ciertos puntos de vista por diferentes grupos de personas que hacen que nos fijemos más en los potenciales problemas que en los potenciales Mm. beneficios. Yo ya hace muchos años decidí, o no sé, bueno, pues quizá por mi formación o por mi vida o por todo lo que he viajado por el mundo, Ujú. donde al final considero que España es un oasis de paz en un mundo bastante loco, pues quizás por mi experiencia yo he cogido más la parte de, oye, de los potenciales beneficios. Realmente toda persona que tenga una familia que quiere que sus hijos crezcan en un mundo pacífico, estable, donde puedan crecer sin problemas, donde no haya conflictos, donde no haya muertes, donde no haya guerras, donde no haya peligros. Ese mundo ideal no existe y esa es la realidad. El mundo no es Mm. así, ¿eh? Y yo cuanto más he viajado, más me he dado cuenta que menos es así. Hay islas de paz que a lo mejor lo puedes llamar Europa, Estados Unidos y 4 sitios más, pero el mundo es bastante caótico. Y si te preguntases por qué en ciertos sitios hay
cierta seguridad, hay cierta estabilidad y tu familia y tus hijos pueden crecer en un entorno saludable, con todos los problemas que podamos tener, pues hombre, a lo mejor llegas a la conclusión de que, oye, hay ciertas cosas que son las que te aseguran que esto pueda seguir siendo así. Y a lo Mm. mejor son así porque hemos estado haciéndolas durante mucho tiempo. Y una de Sí, esas sí. cosas que no se ven, pues es la defensa, son los ejércitos. Ujú, Los ejércitos están para muchas cosas, pero la más importante, yo diría, es para prevenir las guerras, ¿eh? La gente puede ujú, verlo, mucha gente lo puede ver de otra forma, porque han visto, cualquiera que coja un libro de historia, ve las guerras que ha habido en el mundo, pues puede decir, oye, la causa son los ejércitos, pero es que también le puedes dar la vuelta, ¿eh? La causa ujú, de todos los periodos de paz y muchos periodos de paz como el que hemos vivido aquí en España es porque estamos protegiendo esa paz de una forma. Y esa forma es el sector de la defensa y nuestro ujú, ejército. Si no existiese eso, bueno, a mí me gustaría creer en la paz universal y en el amor infinito, pero es que la realidad del mundo no es así. Y ujú, hasta que no lleguemos a eso, y eso es utópico, y mucha gente lo ha intentado, hasta que no lleguemos a eso, pues es que hay que invertir en defensa. Hay que asegurarse de que nuestros hijos pueden vivir en un entorno saludable, sano, pueden crecer y trabajar y vivir como nosotros hemos vivido. Que la defensa puede tener una visión de, venga, Terminator o las típicas películas donde los contratistas de defensa hacen cosas muy malas y demás. ¿Sabes? ujú. El mundo nunca es perfecto, ni el sector de la defensa es perfecto, pero yo me he encontrado más sensatez, más sentido común que en otros muchos sectores. Eso es lo que te puedo decir. Ujú. Y luego hemos hablado de cómo se utiliza la tecnología y la inteligencia artificial desde la defensa, ¿no? Para protegerse de peligros y ataques, pero ¿cuál, desde el otro lado, el lado de posibles terroristas o gente mala, digamos, qué tecnologías o qué partes o aplicaciones de la inteligencia artificial son más preocupantes de cara a que pueda haber desafíos de seguridad? Bueno, mira, la hemos comentado y yo creo que esta parte se está suavizando, haciendo menos peligrosa, que la desinformación en redes sociales por su Ujú, capacidad de mover a sociedades enteras y de crear problemas donde a lo mejor no existen o de amplificarlos. Y eso quizás, pues la gente lo está empezando ya un poco a través de los años, acostumbrándose, etcétera, está empezando a quizás tener un poco menos de problemática, pero si uno mira lo que está pasando en Ucrania o en otras partes del mundo, yo te diría que el sector de los drones, aunque no es específicamente inteligencia artificial, la gente no lo puede ver así, sí que está adaptando tecnologías de inteligencia artificial ujú, para conseguir cosas que de otra forma no podría conseguir. A veces están empezando a utilizar visión por computador para crear drones autónomos que en un momento dado pueden atacar una instalación nuclear sin ninguna necesidad de comunicación, que pueden atacar a personas, que pueden atacar un puente, que pueden atacar un carro de combate, pero igual que pueden hacer eso, pueden atacar una ujú, concentración de personas en un estadio de fútbol. Hay una serie de tecnologías de autonomía ujú, que están basadas en algoritmos de inteligencia artificial y aprendizaje automático que potencialmente ahora son accesibles a muchos grupos. ujú, Puedes ir a GitHub y descargarte un montón de algoritmos para agentes autónomos, para reconocimiento de imágenes, para reconocimiento de personas. Hay una serie de cosas que antes no estaban accesibles a sí. grupos, terceras partes, grupos terroristas u otros gobiernos, y que ahora sí que lo están, y que potencialmente es un peligro esa combinación de Ujú, drones con tecnologías autónomas. ¿Sabes? No va a llegar esto a, y no estamos en el caso de llegar a un Terminator, pero sí estamos en el caso de que pues, cualquier persona puede manipular un vehículo autónomo para hacer que se ujú, estrelle contra un grupo de personas o un dron para hacer que se estrelle contra una persona específica o que siembre el caos en un campo de fútbol, etcétera, etcétera. Y yo creo que por ahí es donde puede ir el peligro, con otros muchos casos de uso, etcétera, accesos mediante agentes entrenados con sistemas autónomos de inteligencia artificial para acceder a bases de datos, etcétera. Pero yo te diría que para las personas, para una persona normal que está en el día a día, ujú. yo diría que, y se está viendo en Ucrania, ya en el campo de batalla, pues los drones junto con tecnologías de inteligencia artificial pueden hacer mucho daño y pueden ser peligrosos para las personas. Ujú.
Y ya por ir terminando, cuéntanos un poco cómo usas tú en tu día a día, en tu trabajo, la inteligencia artificial. Si me dejas adivinar, ChatGPT estará por ahí, ¿no? Pero... ChatGPT lo hemos utilizado mucho. Bueno, así fue como me inicié en esto y hemos tenido algunos productos específicos. Pero en nuestro caso de uso principal en mi empresa, que es una startup pequeñita, Ujú, es un poco estar en el otro lado, y aquí sí que puedes decir que es el propio de la defensa. Nosotros, como conocemos cómo funcionan los algoritmos de inteligencia artificial, cómo funcionan los sensores, cómo funciona la visión por computador, ujú, cómo funciona ChatGPT y todos ujú, estos sistemas potencialmente autónomos, lo que nosotros trabajamos es en el campo inverso, el camuflaje, la ocultación y el engaño a todos esos sistemas que están volando en drones o volando en ujú, satélites, etcétera. Lo que hacemos es aprovecharnos de saber cómo funcionan todos esos algoritmos, de cómo recogen datos y cómo entrenan a esos sistemas para diseñar sistemas que permitan ocultarse de la visión artificial y de los ujú, potenciales drones, etcétera. Es un sistema de camuflaje que básicamente es pues, entender cómo se procesan los datos, cómo se recogen los datos por las cámaras, por los sensores, cómo los ujú. procesan y cómo toman decisiones en función de esos datos. Si conoces esa parte, pues también puedes diseñar sistemas para intentar engañarlos. Estamos un Claro. poco, me gusta decirlo, en el hacking de la inteligencia artificial, ¿sabes? Ujú, sí, ¿Sabes? sí. Que está en sus inicios, pero al final también va a pasar esto. Con una acción siempre hay una reacción. Hay gente que Ujú, diseña sistemas de inteligencia artificial y habrá gente que intente engañar a esos sistemas de inteligencia artificial. Hay algunos casos, sobre todo en visión por computador, y nosotros somos uno. Tenemos un sistema diseñado pues, para intentar engañar o ocultar vehículos militares, ujú. personas, instalaciones, pues de los ojos en el cielo, que me gusta llamarlo, que ya no son solo los satélites, sino son los algoritmos de inteligencia artificial y visión por computador. Súper interesante, Raúl. ¿Nos cuentas un poquito cómo surge la empresa y a qué os dedicáis y el desarrollo que tenéis? No sé si es un producto específico o son servicios que dais ad hoc. Bueno, nosotros somos una empresa pequeña y ya sabes, las startups hacen de todo un poco, pero tenemos un producto en particular que es este, que se llama Callisto Shield, que no te imagines que estamos diseñando algoritmos, porque nosotros estamos justo en el lado contrario. Nosotros Mm, estamos al día de qué algoritmos se están diseñando y utilizando y cómo se recogen las imágenes para intentar ocultarnos. Al ajá, final, mucha gente no puedes atacar lo que no ves. Si no eres capaz de detectar que hay un vehículo militar o una mm, concentración de personas o un edificio, y no estás intentando engañar a una persona, sino estás intentando engañar a esos sistemas que están procesando millones de datos, mm. millones de imágenes en tiempo real con algoritmos, a esos a los que intentamos engañar para que no le digan a la persona in the loop, oye, aquí hay un vehículo militar. Pues si conoces todo eso, puedes diseñar un sistema muy sencillo, básicamente pasivo. Entiendo que es parecido, por ejemplo, a los aviones que no son detectables por, bueno, parecido conceptualmente, ¿no? Que no tienen superficies con unos ángulos determinados, etcétera, pero aplicado al mundo del reconocimiento de imágenes. Eso entiendo. Sí, esos aviones, los aviones Stealth, los aviones invisibles, llamémoslo así, pues lo que hacen es configurar sus superficies y los materiales de los que están hechos para que los sensores, radares, etcétera, no lo vean, no reciban imagen y no sepan que están ahí. Eso es un poco, sí, eso es la anterior tecnología, llamémoslo así. Ujú, Eh, pero eso estaba muy enfocado a sistemas de radares, pero engañar a un montón de sensores como los que hay ahora. Ahora se están intentando encontrar con sensores radares, con ujú, cámaras infrarrojas, con cámaras multiespectrales que son capaces de decir de qué material está hecho ese vehículo o ese avión, ujú, con radares de apertura sintética, con una fusión de datos increíble. Pues ahora es mucho más difícil porque todos esos sensores, si los unes a algoritmos de inteligencia artificial y las ujú, computación, todos los sistemas de computación que hay a día de hoy, lo que están haciendo es barriendo cientos de kilómetros cuadrados en tiempo real buscando objetivos. Pues ujú. eso es muy complicado ocultarse de eso y a veces hay que buscar soluciones sencillas para problemas complicados como este, que eso es en lo que nosotros estamos. Básicamente es diseñar un sistema que lo que hace es, bueno, pues que no puedan saber o que todos los sistemas, o todos los vehículos pues, se vean igual por parte de sus algoritmos para que no sepan qué es lo que hay ahí. Oye, Ujú. algunos no pueden decir este es un carro de combate, este no es un Humvee, no pueden decir
pueden decir que hay algo, pero no saben qué es lo que hay. Y ya Ujú. es un paso pequeñito para la humanidad, pero es muy difícil de conseguir que con tanta proliferación de sensores, satélites y algoritmos te puedas ocultar hoy en día. Ujú. ¿Y cómo ha sido el proceso? Digamos, ¿habéis desarrollado vosotros la tecnología básica o es algo que habéis Sí, incorporado y le habéis dado una capa de no, bueno, aplicación? sí, no, yo te digo, es una empresa, no tiene ni año y medio de existencia, somos 2 personas y a partir de la idea decidimos patentar la idea. Oye, vamos a diseñar un sistema que sirva para esto, Ujú, vamos a patentarlo a nivel internacional y vamos a intentar conseguir que la gente se lo crea y que ujú, los expertos no lo compren. Estamos en una fase inicial y ya te digo, estamos en fase SID, estamos diseñando el sistema, estamos presentando unas convocatorias del Fondo Europeo de Defensa, estamos buscando inversores para fabricar los primeros prototipos y probarlos en campo. Pero ujú, básicamente es una startup en una fase muy inicial, hemos patentado la tecnología, tenemos ujú. muy claro cómo funcionan los algoritmos y los sensores y a partir de eso somos capaces de proponer una solución para ocultarse y evitar la identificación de activos militares por parte de los algoritmos. Ujú. Bueno, pues menos mal, digamos, con toda la velocidad a la que avanza esto, menos mal que hay gente, ¿no? O personas o empresas, organizaciones, preocupándose también de la gente que aproveche mal o que haga malos usos, ¿no? De todas las ventajas o todas las capacidades que nos puede dar la inteligencia artificial. Raúl, me ha encantado la entrevista. Sabía yo que me iba a gustar, entre otras Bueno, cosas, pues, porque es que hemos hablado de un montón de tecnologías, de aplicaciones, ¿no? Y luego destacar también un poco, insistir en lo que había comentado, ¿no? Que es que el ámbito de la defensa es un cruce de múltiples actividades, disciplinas, tecnologías, capacidades, ¿no? Entonces, creo que ha estado súper interesante y te doy muchas gracias por habernos acompañado. pues muchas gracias a ti por invitarme a esta charla. Yo también me ha gustado mucho y he podido explicar muchas cosas que normalmente no me dejan explicar en ningún sitio, pero que es Sí, sí. importante que la gente conozca. Muchas gracias a ti.